Está grabando. Buenas noches con todos los presentes. Les doy una cordial bienvenida a esta conferencia sobre el tema los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como su expositor, Víctor Sánchez, a continuación les daré a conocer la siguiente información. Asimismo, solicitándoles de la manera más comedida y respetuosa, me colaboren con sus cámaras prendidas, por favor, para poder evidenciar este trabajo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, como tema principal de la exposición, asimismo, es los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Debemos comprender que el uso de la tecnología genera una falsa sensación de seguridad. Creer que estar detrás de una pantalla o teclado, tus acciones no tienen consecuencias en el mundo físico. Es un error de lo más frecuente y que lo realiza consecuentemente las personas. Virginia. Conocemos los riesgos a los que nos enfrentamos al utilizar de forma inadecuada o irresponsable los TICs o las TICs. Los derechos digitales nos manifiestan que son atribuciones y facultades inherentes a nuestra persona, que nos permiten el acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo físico. Las tecnologías, las tecnologías digitales promueven o contribuyen con la interacción social, la participación, la identidad, la innovación, los conocimientos, el acceso a la información, la construcción de la identidad y la promoción de los derechos. ¿Qué es la interacción social? El ser humano es social e interactúa constantemente con su entorno. Es habitual que en el trabajo, en tu casa o en la universidad hables con otras personas. Debes saber que también envías un mensaje con tu ropa, tu apariencia o el tipo de lenguaje que empleas. Gracias a la tecnología, la interacción también se lleva a cabo a través de dispositivos. Resumiendo, se entiende por interacción social el acto de emitir un mensaje que genere un estímulo en otra persona. Será ella la que lo interprete dependiendo de la situación personal o del entorno social. Si tu mensaje no produce ningún estímulo, no hay interacción. ¿Qué es la participación? De manera general, el término participación refiere al hecho de participar, es decir, formar parte de algo o tener parte, sea activa o pasivamente. En su uso común puede significar tanto la implicación en una determinada actividad junto a otras personas. En este caso ponemos como ejemplo la participación de un partido de fútbol o asimismo como el hecho de ahora de participar en una conferencia de determinados temas. Y asimismo como la recepción de una porción de algo que se reparte, por ejemplo, de una renta o la toma de conocimientos respecto de un asunto dado, por ejemplo, de un comentario. La participación es así, en todo caso, un acto social que involucra siempre a otros. Ahora vamos con la identidad. Nos manifiesta que es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. La identidad es la cualidad de idéntico,
Asimismo, se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Asimismo, también tenemos que hace referencia a la información o los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. ¿Qué es la innovación? La innovación consiste en utilizar conocimientos para construir un nuevo camino que lleve a una determinada meta. Cada proceso de innovación es específico para cada caso y probablemente no sirva para abordar otros retos. Es por ello que resulta complicado definir de forma estricta un método para innovar. A veces se dice también que carece de lógica, porque aborda probablemente, aunque no se ha descubierto o no se dé las necesidades. En cualquier caso, en este artículo se va a intentar expresar lo que se entiende por innovación. El conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. ¿Qué es tener acceso a la información? Es el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o de posesión. Asimismo, mediante las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla, sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. ¿Qué entendemos por construcción social? De la identidad consiste entonces en una relación negociada con el entorno social en libertad y voluntariamente, pero no de manera autodeterminada, sino en coparticipación con otros en la conformación de lo que somos, es decir, de nuestra propia identidad y de nuestra propia historia. Tenemos lo que es la promoción de derechos. Es el despliegue de acciones organizadas y planificadas orientadas a cambiar las formas de pensar y actuar de las personas en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, a fin de lograr su cumplimiento efectivo. Asimismo, procurando que cada derecho sea construido y determinado para cada persona con el fin de sobrellevar cualquier tipo de violación a estos derechos. En este sentido, hoy más que nunca es indispensable desarrollar en ellas y en ellos las competencias tecnológicas plenas que les permitan una vida digital saludable en un marco de protección jurídica de sus derechos. Conlleva riesgos. Estos son el autocuidado, la corresponsabilidad, el acompañamiento, la prevención, no prohibición, junto con la regulación y las responsabilidades de garantizar un espacio seguro, sano y constructivo. No existen mundos separados. Lo que ocurre en el mundo virtual afecta la cotidianidad y la vida de las personas, diferenciar entre lo público y lo privado y lo íntimo. No existen expertos, todos somos vulnerables. Tenemos que aprender a navegar en los entornos virtuales y digitales, no solo en las competencias tecnológicas, sino respecto de sus contenidos y lo que estamos utilizando diariamente en nuestro eje laboral y personal. ¿Sabías que las personas tenemos derechos al usar TICs? Asimismo, ¿sabías que en el entorno digital es importante proteger nuestra dignidad? Las TICs generan un número ilimitado de beneficios y ventajas en nuestras vidas. Su uso se encuentra arraigado en el desarrollo y desenvolvimiento de nuestra personalidad. Esto quiere decir que las utilizamos para realizar o efectuar la mayoría de las actividades que hacemos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. La ciencia y la tecnología han revolucionado la forma en la que vivimos. Son herramientas que permiten satisfacer nuestras necesidades de forma personalizada, generando una sensación de comunidad
inigualable, una realidad que ya no se puede percibir como futura, sino que ya está aquí, en el presente. Sin embargo, muy pocos conocemos sobre el riesgo que se corre en línea, pues las TICs también se han convertido en una herramienta que para las personas malintencionadas, estas puedan causar mucho daño. Entonces es necesario preguntar, ¿conoces los riesgos a los que te enfrentas al utilizar de forma inadecuada o irresponsable las TICs? Los adolescentes, así como las niñas y niños, son los que más peligro corren cuando usan las TICs. Para ser conscientes de ello, es preciso que conozcas una serie de conceptos para identificar riesgos en línea. El primer paso es entender que los adolescentes, así como las niñas y niños, son nativos digitales, es decir, que han nacido con la tecnología a su alrededor y lo han usado de forma intuitiva y más rápida. A diferencia de los adultos, que son emigrantes digitales, pues les ha tocado aprender a utilizar las TICs. Esta separación entre nativos y emigrantes digitales se la conoce como brecha digital. El segundo punto, es importante comprender que el uso de las tecnologías nos genera una falsa sensación de seguridad, dado que al estar detrás de una pantalla o teclado, pensamos que nuestras acciones no traen consecuencias en el mundo físico. Este criterio es totalmente falso, por lo tanto, es necesario tener en claro que cualquier TIC puede ser vulnerable, más aún cuando las utilizamos de forma inadecuada e inconsciente. Por eso hay que conocer los derechos que nos asisten para proteger nuestra dignidad y lograr utilizar de forma adecuada y segura nuestros derechos en línea. Los derechos digitales son atribuciones y facultades inherentes a nuestra persona que permiten el acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo físico. Ahora vamos a hablar cómo identificar estos riesgos al utilizar adecuadamente las TICs. Frente a los peligros que potencialmente podemos encontrar en el acceso y el uso de tecnologías de la información y comunicación, podemos hacerle frente a través de la construcción de la ciudadanía digital responsable, es decir, generar destrezas y habilidades digitales que promuevan un adecuado, sano y seguro y constructivo entorno digital con toda esta comunidad. Comprender que para navegar en línea se necesita plena conciencia del funcionamiento de las TICs, así como los principios de ética, seguridad y responsabilidad. Esto nos va a ayudar a promover un Internet seguro, que represente oportunidades para nosotros y no riesgos. Para ser ciudadanos digitales debemos seguir las reglas de la etiqueta que nos ayudan a mejorar en base a la tecnología de la información y comunicación, con el respeto y la educación. Estas constituyen pautas de comportamientos que nos permiten interactuar en la red y de forma adecuada. Asimismo, para lograr una sana convivencia debemos conseguir las siguientes reglas que son muy importantes y que debemos tener en práctica y en conocimiento. 1. Practica tus valores en línea. 2. La ortografía es importante, no la olvides. 3. No reacciones de forma agresiva si no encuentras frente a una situación incómoda. Respira y pide ayuda. 4. Respeta la privacidad de los demás. No compartas un contenido de otros sin su permiso. 5. Utiliza las herramientas de denuncia cuando sientas que una situación puede afectar la sana convivencia en la red. 6. Piensa que cuando publicas o compartes contenido, otras personas pueden interpretarlo mal, tratando de utilizar emociones sin abusar de ellos, y evitar utilizar mayúsculas para escribir toda la oración. 7.
Dirígete con respeto hacia los demás. 8. Comparte únicamente mensajes positivos. La circulación de noticias falsas que afectan nuestras emociones o de contenido, como fotos, videos, opiniones, noticias, entre otros, que lastima a otros, es frecuente. Por este motivo, antes de compartirlo, debes observar la regla de los 3 segundos y evitar la viralización de temas que puedan afectar tu salud emocional o la de otra persona. Asimismo, estos consejos que son muy importantes, tener en conocimiento sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación, es de vital importancia que tomes y que tomen al respecto acción. Asimismo, un consejo sobre ello sería que se debe escribir mensajes con cuidado. La libertad de expresión es tu derecho, en línea y fuera de línea, pero recuerda que tu opinión o la de expresar tus pensamientos y emociones no debe lastimar a otros. Asimismo, recuerda que las consecuencias pueden afectar tanto en la huella digital o en la reputación de esa persona e incluso acabar con su vida. Al leer debes ser tolerante, debes respetar las ideas y las preferencias, las formas de pensamiento, expresiones y comportamientos de otros. Si consideras que este contenido es peligroso, coméntalo con tus padres, tus profesores o un adulto de confianza responsable. Asimismo, ante una duda, pide ayuda. Si sospechas que la tecnología de la información o comunicación son peligrosos o el contenido que te afecta o a otros, cuéntale a tus padres o a tus profesores o a una persona de confianza. Tratemos de salvar vidas. Asimismo, se debe ser responsable y se debe respetar a los demás. Unidos podemos prevenir que los demás sufran violencia digital. El TIC puede ser vulnerable, más cuando utilizas de forma inadecuada o inconsciente. Para ello tenemos dos tipos de derecho. Tenemos el derecho reconocido y el derecho que nace de la utilización de los TICs. La nueva realidad digital obliga a los gobiernos a impulsar políticas efectivas que protejan los derechos digitales de la ciudadanía en Internet, promoviendo la igualdad y la protección de los ciudadanos dentro de las redes. Los derechos reconocidos: el derecho a la salud, tenemos la libertad de expresión, un ambiente sano, identidad, entre otros, en el contexto de las nuevas tecnologías. Derecho que nacen de la utilización de los TICs. Tenemos el derecho o el acceso universal a Internet, la educación digital, la desconexión digital, en el mundo digital. El acceso a Internet ha aumentado exponencialmente en los últimos años. En este 2019 se han alcanzado más de 4.388 millones de usuarios en el mundo. La red de Internet está creciendo a pasos agigantados y junto a ello la información de los usuarios, quienes comparten diariamente multitud de datos. La privacidad es uno de los temas más debatidos desde que surgió el boom tecnológico e hicieran que el ordenador sea una herramienta impredecible en la vida cotidiana de las personas. Desde entonces, grandes compañías y gobiernos políticos apoyan la iniciativa de cambiar las reglas de Internet y permitir los usuarios, ya sea controlando los datos personales. Tenemos los derechos digitales. En este punto vamos a enumerar los derechos que son: 1, derecho a la intimidad en el ámbito laboral. 2, el derecho a la neutralidad de Internet. 3, el derecho a la seguridad digital. 4, derecho al olvido en búsquedas de Internet en servicios de redes sociales y equivalentes. 5, derecho a la libertad de expresión.
6. Derecho a la portabilidad. 7. Derecho a la negociación colectiva. 8. Derecho a la protección de datos de los menores en Internet. 9. Derecho de rectificación en Internet. 10. Derecho a la actualización de informes en medios digitales. Por último, y para finalizar, debemos conocer que nuestros derechos son fundamentales como personas. Es algo imprescindible para que las empresas que quieren proteger a sus trabajadores, y más aún en un entorno digital como en Internet, donde las reglas del juego aún no están enmarcadas o están tipificadas en las leyes. De ahí la necesidad de que el desarrollo tecnológico no se pierda nunca, con el acompañamiento de la ética y del derecho como trilogía que garantiza el fortalecimiento de sociedades libres y democráticas, en el que el respeto a las libertades individuales y a la dignidad misma del ser humano sea la prioridad, ya que muchas de estas tecnologías podrían afectar incluso a nuestra propia supervivencia como especie. Es algo muy importante tener en conocimiento sobre estos riesgos que presenta de igual manera el uso de la tecnología en la actualidad para los jóvenes que están comenzando a utilizar esta herramienta digital. Asimismo, el reto de una economía digital sana y sostenible es lograr un equilibrio entre el desarrollo científico y tecnológico y el respeto a los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que toman especial relevancia, pues permiten el ejercicio de las libertades individuales en los entornos virtuales. Aquellos derechos que configuran su contenido esencial de la necesidad de defender a las personas de los abusos de la tecnología, como del derecho a la protección de datos personales, el derecho a la seguridad digital, a la neutralidad de la red, a la desconexión digital, entre otros. Asimismo, derechos fundamentales como el derecho de la información, el derecho a la intimidad, a la identidad, el derecho al honor, a la imagen, el derecho a una voz, el derecho a una investigación periodística y la libertad de expresión, derechos cuyos contenidos deben ser ampliados, contextualizados y actualizados para que puedan responder a los retos de sus vulneraciones digitales. Aparece entonces el derecho digital como una rama de la ciencia jurídica que plantea una estructura metodológica y terminológica con sus propios criterios pertinentes y comprensibles. Es en esencia interdisciplinar y se esfuerza por completar la dirección jurídica tradicional con perspectivas desde el campo de lo digital. Entonces, por último, y como punto fundamental para concluir, es así que el derecho digital, asimismo como las tecnologías actuales, se ve una producción de contenido positivo y a la vez contenido que abarca muchas cosas negativas hacia una sociedad, que esta sociedad internamente está compuesta por jóvenes, por niños, niñas, adolescentes que nacen con esta información negativa y que prácticamente es importante direccionarles para que se pueda dar una protección a todo este grupo en especial y prioritario. Asimismo que el Estado o el país debe fomentar más ideas constructivas en la capacitación, en una forma constructiva de aplicar de forma transparente y positiva a toda esta configuración digital.
Asimismo, para finalizar, debemos realizar una interacción de lo que ya se expuso, solicitando que me puedan colaborar alguna persona sobre qué entiende sobre el derecho digital. Derecho digital. ¿Cómo El está? derecho Buenas a noches. utilizar. No sé si tal vez puedo tomar la palabra. Claro, siga nomás, mi estimado. Bien. Bueno, sobre lo que yo tengo de conocimiento, lo que es derecho digital, estamos hablando de que es algo nuevo realmente para el Ecuador, ya que las leyes no están totalmente adaptadas al derecho digital como tal y las vulneraciones que tienen las personas mediante lo que es mediante lo que es todo lo que es digital. Realmente estudiándolo es bastante complicado encontrar referencias como tal de vulneraciones o de derecho digital en la actualidad, ya que es un tema totalmente nuevo que se tiene que ir adaptando realmente. Yo pues un tema justo para juzgar este tipo de delitos que a veces hay o defender este tipo de derechos, ya que es un tema nuevo y como conocemos en nuestro Ecuador, lamentablemente, aprobamos leyes y las ejecutamos después de 20, 30 años y realmente no son eficientes eh, para los casos necesarios que aparece. Gran ejemplo, tenemos que los casos normales que se supone que ya venimos manejando años, que es como el feminicidio, la violación, todas esas cosas, realmente no avanzan a su eje de tener una justicia como tal, porque siempre hay mano de por medio. No sé, esa es mi manera de pensar y mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario impartido. Es de gran importancia este tema para todas las personas. Eh, Más que todo, tomar acción en los jóvenes que hoy por hoy tenemos muchos problemas en el aspecto que hay mucha información en el aspecto digital y por ende hay que tener mucho cuidado y asimismo poder impartir toda esta información a los jóvenes, a las personas que están iniciando desde muy pequeños con esta área de la tecnología. Asimismo, como familia y como personas interesadas, debemos objetar de que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas positivas que dentro de todo, pues hay que saberlas aprovechar de la mejor manera y asimismo dar un crecimiento personal y a su vez contribuir con una sociedad. Se les agradece por la... Se les agradece asimismo por la colaboración. Eso sería todo. Asimismo, si alguien desea tomar uso de la palabra, por favor. Bueno, como nos dijo el expositor, pues estos derechos digitales en sí es muy importante saber, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos vulneran y nos prohíben en sí. Y de hecho no sabemos que tenemos derecho a demandar cierto tipo de abusos. Entonces es muy importante conocer sobre esto. Pues es una pequeña opinión. Gracias.
Listo, agradeciéndoles a todos por la participación. Estaremos en una próxima oportunidad elaborando nuevos proyectos de vinculación con la sociedad. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo. Es muy importante lo poco o mucho que uno pueda impartir esta información. Asimismo, que tengan una excelente noche